¿Lo sientes? Ese zumbido constante de un mundo sin anclas, la ansiedad silenciosa que se arrastra en las madrugadas, la confusión de un millón de voces gritando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es el éxito, qué es el fracaso. Vivimos en una era de libertad sin precedentes, pero ¿por qué nos sentimos tan encadenados? Esta sensación de estar a la deriva no es nueva, es un eco antiguo, un grito que resuena a través de los milenios. Hoy nos haremos las preguntas fundamentales que la humanidad ha intentado responder desde el principio de los tiempos. ¿Existe una brújula moral universal en medio del caos? ¿De dónde viene nuestra noción más profunda del bien y del mal? Y si te dijera que la respuesta a nuestra ansiedad moderna fue tallada en piedra hace más de 3000 años en la cima de una montaña solitaria envuelta en fuego y misterio? Bienvenidos a una gota de inspiración. Hoy no vamos a repasar una simple lista de reglas. Vamos a emprender un viaje épico. Primero, nos sumergiremos en la crisis existencial del mundo antiguo, un mundo que clamaba por un código divino. Luego, caminaremos junto a un pueblo de esclavos recién liberados, para entender por qué esta ley no fue una carga, sino su única esperanza de verdadera libertad. Ascenderemos al Sinaí para presenciar el momento en que el cielo tocó la tierra. Descifraremos el significado oculto de cada mandamiento, revelando su asombrosa relevancia para tus desafíos de hoy, desde la adicción a la tecnología hasta la búsqueda de un propósito. Y finalmente, descubriremos cómo este antiguo código no es una reliquia de museo, sino el ADN espiritual para construir una vida de significado, paz y conexión divina. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir que los 10 mandamientos no son lo que te contaron. Son mucho, mucho más. Para entender el nacimiento de la ley, primero debemos entender el silencio que la precedió. Imagina un mundo donde la justicia era la voluntad del más fuerte. Un mundo donde los dioses eran un reflejo de los peores impulsos humanos, celosos, vengativos, iracundos, lujuriosos. En Egipto, el faraón no era solo un rey, era considerado un dios viviente. Su palabra era la única ley. La vida de 1.000.000 de esclavos valía menos que la piedra necesaria para construir su tumba. En Mesopotamia, las leyes, como el famoso Código de Hammurabi, eran transaccionales, no transformacionales. Ojo por ojo, sí, pero el valor de ese ojo dependía de tu clase social. La vida humana no tenía un valor intrínseco, tenía un precio. En este paisaje espiritual, el concepto de un Dios único, ético, justo y compasivo, que se preocupara por la viude, el huérfano y el esclavo, era radical, era impensable. El universo era visto como un campo de batalla cósmico y la humanidad una simple pieza en el juego de los dioses. No había un norte moral, no había una dignidad inherente, solo poder, miedo y rituales para apaciguar a deidades impredecibles. El alma humana estaba en crisis, clamaba en silencio por orden en medio del caos, por un sentido que trascendiera la simple supervivencia, por una verdad que no dependiera del capricho de un tirano o de un dios de piedra. Era en este profundo vacío, en esta oscuridad existencial, donde Dios estaba a punto de encender una luz que cambiaría el curso de la historia. Pero no lo haría a través de un imperio o un rey poderoso. Lo haría a través del grupo de personas más improbable, un pueblo de esclavos fugitivos. Y esa elección lo cambia todo. El pueblo de Israel emerge del Mar Rojo. El milagro está hecho. Son físicamente libres. Pero aquí yace una de las verdades más profundas de este relato. Puedes sacar a un esclavo de la esclavitud, pero es mucho más difícil sacar la esclavitud del alma del esclavo. Durante 400 años, su realidad había sido definida por otros. ¿Qué comer? ¿Cuándo trabajar? ¿Cuándo descansar? ¿A quién temer? No tomaban decisiones, obedecían órdenes. Su mentalidad era la del siervo, dependencia, miedo al castigo, una visión a corto plazo enfocada solo en la supervivencia del día a día. La libertad, para ellos, era aterradora. La libertad sin estructura es simplemente otra forma de caos. A las primeras dificultades, ¿qué hicieron? Se quejaron. Deseaban volver a Egipto. Allá teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos, decían. Olvidaban los látigos, pero recordaban la comida. Preferían la seguridad de la jaula a la incertidumbre del cielo abierto. Dios entendió esto perfectamente.
Antes de poder darles una tierra prometida, necesitaba darles una identidad prometida. Necesitaba transformar su mentalidad de esclavos en una mentalidad de hijos libres y responsables. ¿Cómo se logra eso? No con un discurso motivacional. Se logra con un pacto, con una constitución divina, con un conjunto de principios que redefinirían su relación con su Creador, consigo mismos y con los demás. Los 10 mandamientos no fueron un conjunto de reglas opresivas para un pueblo libre. Fueron un manual de instrucciones para enseñar a un pueblo de esclavos a cómo ser libres. No eran cadenas, eran el mapa para salir de la prisión mental que aún cargaban en sus corazones. Y para recibir este mapa debían ser llevados a un lugar donde todas las viejas certezas desaparecieran, el desierto. El desierto, en la teología bíblica, nunca es solo un lugar geográfico, es un espacio espiritual. Es el lugar de la prueba, de la purificación y del encuentro. En el ruido de la civilización, la voz de Dios es un susurro. En el silencio absoluto del desierto, se convierte en un trueno. Durante 3 meses, el pueblo de Israel caminó hacia el Sinaí. Cada día en el desierto era una lección. Aprendieron a depender de Dios para el pan de cada día, el maná. Aprendieron a seguir su guía, la columna de nube y fuego. Se despojaron de las comodidades y distracciones de Egipto. Su vieja identidad se fue disolviendo bajo el sol implacable. Se estaban vaciando para poder ser llenados. El monte Sinaí, en hebreo, Har Sinai, un pico rocoso y austero que se alza como un dedo apuntando al cielo. Este no sería un encuentro casual. Éxodo 19 describe la preparación. El pueblo debía purificarse, lavar sus ropas, consagrarse durante 3 días. No podían tocar la montaña bajo pena de muerte. ¿Por qué tanto protocolo? Porque Dios estaba enseñándoles la lección más importante, la santidad. Estaban a punto de entrar en la presencia de lo absoluto, de lo trascendente. El Creador del universo estaba a punto de hablar directamente a la humanidad caída. Este evento debía quedar grabado en su memoria colectiva para siempre. No era una reunión con un ídolo de madera o piedra, era una audiencia con la fuente misma de la existencia. El escenario estaba listo, el pueblo expectante y aterrorizado, el líder ascendiendo solo hacia la nube. La historia de la humanidad estaba a punto de llegar a un punto de inflexión. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto no fue una revelación silenciosa, fue una teofanía, una manifestación visible y audible de la gloria de Dios. El Creador usó el lenguaje de la naturaleza para comunicar su poder infinito y su santidad absoluta. El fuego, la nube, el terremoto, todo estaba diseñado para inspirar un temor reverencial. En hebreo, yirá, no es el miedo a un tirano, sino el asombro abrumador que sientes ante algo infinitamente más grande y santo que tú. Y entonces, desde el corazón del fuego y la nube, una voz habló. No era la voz de Moisés, era la voz que pronunció la existencia misma. Y las primeras palabras no fueron de juicio, sino de relación. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de dar una sola ley, Dios les recordó quién era Él en relación con ellos, su libertador, su redentor. Esto es crucial. La ley que estaba a punto de ser entregada no era la condición para ser liberados, era la consecuencia de ya haber sido liberados. Era la guía para vivir como el pueblo libre que ahora eran. Dios grabó estos principios en 2 tablas de piedra. ¿Por qué en piedra? Para simbolizar su permanencia, su inmutabilidad. No eran sugerencias culturales para una tribu del desierto, eran principios eternos, tan fundamentales como las leyes de la física que gobiernan el cosmos. Y estas leyes se dividían en 2 categorías, un pacto vertical y un pacto horizontal. La primera tabla define nuestra relación con nuestro Creador. Es el fundamento de todo lo demás.
Si nuestra relación con Dios no es correcta, nuestra relación con los demás inevitablemente se desmoronará. Mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es más que una simple prohibición de ídolos de madera, es una invitación a poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Un Dios ajeno es cualquier cosa que ocupe el trono de nuestro corazón que solo le pertenece a Él. Hoy nuestros ídolos son más sutiles. Pueden ser el dinero, el éxito, el poder, la aprobación social, la tecnología, incluso nuestro propio ego. Este mandamiento nos pregunta, ¿qué es lo que realmente adoras? ¿A qué le dedicas tu tiempo, tu energía y tu lealtad más profundos? Dios no pide el primer lugar por egoísmo, sino porque sabe que cualquier otra cosa que pongamos en su lugar eventualmente nos destruirá. Mandamiento 2. No te harás imagen. Dios es infinito, espíritu. Cualquier intento de reducirlo a una imagen física o mental lo limita y lo distorsiona. Prohíbe la idolatría porque nos invita a una relación, no a un ritual con un objeto. Quiere que lo conozcamos íntimamente, no que controlemos una representación de él. Mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto va más allá de usar su nombre como una exclamación. La palabra hebrea para vano es shab, que significa vacío, falso o inútil. Tomar su nombre en vano es vivir una vida que profesa fe en él, pero que en la práctica lo deshonrosa. Es la hipocresía. Es usar la religión para justificar el odio, la opresión o el egoísmo. Es llevar la camiseta de cristiano, pero no jugar en su equipo. Mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En un mundo que glorifica el ajetreo y la productividad 24/7, este mandamiento es más radical que nunca. El sábat, el Shabbat, no es solo un día para no trabajar, es una declaración de fe. Es decir, confío en que Dios puede sostener mi vida y el universo durante un día sin mi ayuda. Es un acto de resistencia contra la tiranía de la urgencia. Es un tiempo sagrado para descansar, reconectar con Dios, con la familia y con nuestra propia alma. Es el reseteo divino que nuestro espíritu necesita desesperadamente. Estos primeros 4 mandamientos construyen el fundamento. Una vez que nuestra mirada está fija en el Dios verdadero, podemos voltear y mirar a nuestro prójimo correctamente. La segunda tabla es el espejo. Nos muestra cómo el amor a Dios se traduce en amor al prójimo. Son los principios que hacen posible la civilización, la confianza y la comunidad. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el único mandamiento con una promesa directa de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si la estructura familiar se rompe, la sociedad se desintegra. Honrar no significa obedecer ciegamente toda la vida, sino reconocer con gratitud y respeto la fuente de nuestra vida. Es el principio de la autoridad legítima y la transmisión de valores entre generaciones. Mandamiento 6. No matarás. La palabra hebrea aquí es rasaj, que se refiere específicamente al asesinato premeditado e ilegal. No es una prohibición general de matar en toda circunstancia, como en la guerra o la autodefensa. Este mandamiento establece el valor sagrado de la vida humana, creada a imagen de Dios. Pero Jesús, en el Sermón del Monte, profundizó su significado. Nos advirtió que el odio y la ira en el corazón son la semilla del asesinato. Podemos asesinar la reputación de alguien con una palabra, su espíritu con desprecio, su potencial con nuestra indiferencia. Mandamiento 7. No cometerás adulterio. Este mandamiento protege la santidad del pacto matrimonial, que es el fundamento de la familia. El matrimonio es un reflejo del pacto entre Dios y su pueblo. El adulterio no es solo un acto físico, es una traición de la confianza, una ruptura de la unidad más íntima que 2 seres humanos pueden compartir. De nuevo, Jesús lo lleva más profundo. La lujuria en el corazón ya es una violación de este principio, porque reduce a una persona, hecha a imagen de Dios, a un objeto para nuestra gratificación. Mandamiento 8. No hurtarás.
Robar es afirmar que mis deseos son más importantes que los derechos de otra persona. Pero esto va más allá de robar una cartera. Podemos robar el tiempo, la paz, la alegría, la reputación. Este mandamiento es el fundamento de la propiedad privada y de una economía justa. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esta es la ley que protege la verdad. La mentira, el chisme, la calumnia son veneno para la comunidad. Destruyen la confianza, que es el pegamento que mantiene unida a la sociedad. En nuestra era de fake news y desinformación digital, donde una mentira puede dar la vuelta al mundo en segundos, este mandamiento es un grito desesperado por la integridad. Mandamiento 10. No codiciarás. Y llegamos al final, el mandamiento que se mete dentro de nuestra mente. No prohíbe una acción, sino un deseo. La codicia es el motor oculto detrás del robo, el adulterio y el asesinato. Es la enfermedad del alma insatisfecha que cree que la felicidad está en tener lo que el otro tiene. Este mandamiento nos llama a encontrar nuestro contentamiento no en las posesiones o en la comparación, sino en Dios y en sus bendiciones para nuestra propia vida. Es la raíz de todos los demás. Y aquí, la historia toma un giro trágico y profundamente humano. Mientras Moisés estaba en la cima recibiendo la ley de la libertad, el pueblo abajo, impaciente y asustado, estaba forjando sus propias cadenas. Rompieron el primer y segundo mandamiento antes de que la tinta divina estuviera seca. Construyeron un becerro de oro. Volvieron a lo que conocían, un Dios visible, tangible, controlable, un Dios hecho a su imagen para servir a sus apetitos. Este acto revela una verdad devastadora. Conocer la ley no es suficiente para poder cumplirla. El corazón humano, sin la ayuda divina, tiende a la rebelión. El sonido de las tablas rotas es uno de los más trágicos de la Biblia. Simboliza el pacto roto por la humanidad. Demuestra que la ley, por sí misma, no puede cambiar el corazón. Expone nuestra necesidad no solo de un manual de instrucciones, sino de un Salvador. No solo de una guía, sino de la gracia. La ley nos muestra el estándar perfecto de Dios y al mismo tiempo nos muestra cuán lejos estamos de Él. Nos diagnostica la enfermedad del pecado, para que anhelemos al médico divino. Entonces, ¿son los 10 mandamientos una historia de fracaso? No, son la historia de la fidelidad de Dios. Moisés volvería a subir la montaña, y Dios, en su infinita misericordia, escribiría la ley de nuevo. Pero el plan final de Dios siempre fue más allá de la piedra. El profeta Jeremías lo anunciaría siglos después. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Los 10 mandamientos no son un código para ganarnos el cielo. Ninguno de nosotros puede cumplirlos perfectamente. Son un espejo que nos muestra nuestra necesidad de Dios. Son el diseño de Dios para una vida humana plena y floreciente. Son una declaración de amor de un Creador que nos liberó de la esclavitud y nos dice, así es como se vive en libertad. No te preguntes hoy si has roto alguno. La respuesta es sí, todos lo hemos hecho. La pregunta correcta es, ¿permitirás que este diseño divino te guíe? ¿Permitirás que te muestren las áreas de tu vida que necesitan ser entregadas a la gracia transformadora de Dios? Estos no son 10 límites a tu libertad, son las 10 claves maestras que abren la puerta a la verdadera libertad. Libertad del caos, del egoísmo, de la adicción, del miedo, son el camino a casa. Recuerda siempre esto. Los 10 mandamientos no son 10 sugerencias, son el ADN espiritual de una humanidad que anhela volver a casa, a la presencia de su Creador. Que la sabiduría de los 10 mandamientos ilumine tu camino, fortalezca tu espíritu y guíe tus pasos hacia una vida plena en el amor y la verdad de Dios. Amén. Si este viaje al corazón de la ley divina ha tocado tu espíritu, únete a nuestra comunidad de buscadores, suscríbete a Una Gota de Inspiración y comparte este video con alguien que necesite recordar que no estamos a la deriva. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál de los mandamientos te parece más desafiante en el mundo de hoy? Escríbenos en los comentarios si también quieres que oremos por ti. Leemos cada una de tus reflexiones. Y prepárate, porque en nuestro próximo video exploraremos una de las historias más fascinantes y enigmáticas.